En este video les voy a mostrar cómo diagnosticar discos rígidos con un software que se llama HDTune. En este caso yo voy a usar la versión 3.5, pero si lo buscan hay una versión un poco más nueva. En lo que me voy a centrar va a ser en el diagnóstico del plato, o sea del disco en sí, no de la electrónica del disco. El plato es lo que más se daña porque está constantemente girando con el cabezal casi tocándolo, y esto es entonces lo que vamos a diagnosticar. Con este programa van a poder diagnosticar, yo diría que entre el 80 y 90% de las veces que un disco se rompe o se está por romper. Acá tengo entonces el programa abierto ya. Esta sería la interfaz y en este menú selecciono el disco que yo quiero diagnosticar o revisar. En este caso yo tengo un solo disco, que es un disco Toshiba. Acá me dice el modelo y el tamaño. Este es un Toshiba de 500 GB. Uno de los factores que más influyen en el daño de los discos es la temperatura. Según el modelo y la marca, la temperatura de trabajo máxima puede variar, pero en general no debería llegar nunca a los 50 grados. Mientras más lejos esté de los 50 grados, mejor. Acá podemos ver en este caso que el disco está a 38 grados centígrados. Es una temperatura bastante buena. Una vez revisada entonces la temperatura, vemos que está bien. Lo siguiente que vamos a revisar es esta pestaña que dice Health. Esta pestaña Health lo que hace es leer todos los parámetros de Smart para ver si el disco está en buen estado. Acá podemos ver todos los parámetros Smart, todos dicen ok, y el estado de salud acá abajo me dice ok en verde. Cuando un disco está dañado, algunos de sus valores Smart están por debajo de su valor que se considera correcto. Bueno, si está cerca del parámetro de falla, va a salir en color amarillo, y si está en falla va a salir en rojo, y acá en Health Status ya no me va a decir ok, creo que me dice Bad en rojo. Bueno, se van a dar cuenta porque está en color rojo. Esto es inmediato, esto es rápido. Bien, entramos a esta pestaña, ya podemos ver rápidamente la salud del disco. Si llegamos a tener los valores de Smart en falla, se recomienda que el disco se cambie inmediatamente. Nada de intentar repararlo una vez que falla el Smart. Ya el disco no se aconseja seguir usándolo, porque en cualquier momento puede sufrir un daño peor y se pierden datos, y no es bueno perder datos. Una vez revisado entonces el Smart, vamos a pasar a revisar la superficie del disco. Tenemos dos pestañas para revisar la superficie del disco. Esta que dice Error Scan y Benchmark. Error Scan, tenemos dos formas de escaneo. Si apretamos en Start, primero la rápida, tildo acá y apretamos en Start y hace un escaneo muy rápido. Esto tarda muy poco. Imagínense que este disco es de 500 GB y ya voy a un tercio del disco revisado. Esto está bastante bueno para hacer una revisión rápida. Las desventajas y ventajas de este escaneo. Bueno, la ventaja es la velocidad. Si llegara a aparecer entonces un cuadro en rojo, eso significa que ese sector está dañado, y ya sabemos rápidamente que el disco está con un daño. La desventaja es que si el error no es muy pronunciado en ese sector, no se va a detectar. Así que entonces ya tendría que hacer un escaneo lento, así que tengo que destildar acá donde dice Quick Scan
y apretar Start. Y ahora fíjense que va a tardar muchísimo más. ¿Ven? Esto sí tarda mucho. Según el disco puede tardar más o menos. Por eso yo este escaneo yo no lo uso demasiado. Solamente uso el Quick Scan. Y a veces el modo lento lo uso, pero solamente el primer porcentaje, el primer 10%, que suele ser la parte que más se daña en un disco. Otra forma también para ver la superficie, para ver el daño que hay en la superficie del disco, que es el que más me gusta a mí, es acá donde dice Benchmark. Acá en Benchmark tenemos un gráfico que nos va a decir muy bien qué tal está el disco. Así en Real como está, presionamos el botón Start y el disco va a empezar a hacer una revisión de lectura. Vamos a esperar que avance un poco. Este tarda también, pero no tanto como el error scan en modo lento. Voy a dejar que avance un poco. Bueno, ya ahí nomás ya tengo algo de información. Acá lo que puedo ver en este gráfico que todavía sigue escaneando, que la velocidad máxima del disco en lectura, siempre en lectura, es de 187 MB por segundo y el mínimo 5 MB por segundo, que es muy poco. Y acá vemos este pico que cae acá, esta enorme caída. Este es un sector que tiene cierto daño, no está dañado del todo, es legible, pero está muy reducida su capacidad de lectura. Y por lo tanto de escritura también. Porque si escribimos en un sector, ese sector después también se tiene que leer. Y podemos ver acá toda esta caída en forma de picos. Esto me está indicando que el disco, si bien está sano, pero ya tiene su desgaste, no importante, pero yo diría que en unos pocos años, este disco ya habría que cambiarlo. Fíjense que esta línea va cayendo. ¿Ven cómo va cayendo? Acá tengo otra caída importante. Y ahí levanto. Estos picos bastante pronunciados acá, si bien son bastante pronunciados con respecto a esto, todavía no es algo de qué preocuparse. Pero ya con esta caída de acá, ella me indica que este disco tengo que tener cuidado. Yo ya sabía que este disco estaba así que no me hago problema. Bueno, acá ahora es que está por terminar. Tuvimos otra caída. Y ahora me va a dar el promedio acá. 140 MB por segundo. El disco es bastante rápido. Si no fuera por estas tres caídas acá, el disco estaría bastante bien. Todos estos picos de acá todavía están dentro de los valores normales. Bueno, y estos puntitos después, estos son tiempos de acceso del cabezal a diferentes sectores del disco. Ahora les voy a mostrar diferentes imágenes, diferentes capturas de análisis de discos y siempre vamos a ver un patrón en todos los escaneos. Ese patrón es una línea en forma de X que empieza acá
esta línea acá y va cayendo, y acá esta línea empieza acá y va subiendo. Esto acá empieza alto, empieza arriba y va cayendo. Empieza arriba porque el principio del disco, el recorrido que hace el cabezal al principio del disco es menor, por eso la velocidad es mayor, y mientras el cabezal se va alejando al final del disco, donde ya el plato sería más grande, entonces la velocidad obviamente baja. Y acá en tiempo de acceso, bueno, acá lo mismo. Acá sin embargo empieza desde abajo, bueno, porque el tiempo de acceso es menor, o sea, tarda menos en acceder en el principio, por lo que ya expliqué, y acá tarda más en acceder, o sea, acá en estos puntitos amarillos serían el tiempo de acceso, que sería esto de acá, 21,6 milisegundos. En tiempo de acceso, menos es mejor. Y acá en megabyte por segundos, esto en azul, más megabyte por segundos es mejor. Acuérdense de este patrón en X entonces. Ahora vamos a ver otras imágenes. Acá tengo otro disco de 500 GB, modelo STL500LM012HNM5, creo que es un Seagate me parece. La temperatura, 45 grados, bastante elevada. Probablemente este sea un disco de notebook. Ahora vamos a revisar. Y acá podemos ver en el gráfico el patrón de X. Y tenemos, este disco estaba bastante bien. Acá hay unas 3 caídas importantes que hay que tener en cuenta, pero no son graves todavía. Pero fíjense que esta línea es bastante mejor que la que tengo yo acá en el disco este. Este disco lo considero sano. Tenemos mínimo 19 megabits por segundo, máximo 107, que sería por acá arriba, y en promedio 79. Un disco para que ande bien en promedio tiene que andar más o menos en 80 megabytes por segundo. Siempre hablando de discos duros de los de plato, nada de hablar de discos SSD. Siempre hablando de discos rígidos, de los clásicos, los que tienen un plato dentro. El tiempo de acceso 25 milisegundos, también bastante bien. Los discos ahora andan más o menos en 20 milisegundos, poco más, poco menos. Con estos 4 datos ya vamos a poder, con estos 4 datos y este gráfico ya vamos a poder diagnosticar prácticamente todos los discos. Vamos a pasar a otro. Acá tengo también está el patrón de X, y tengo al principio del disco 2 caídas importantes, y el mínimo son 33 megabytes por segundo, y el promedio 102 megabytes. Bastante bien este disco también. Este disco también lo considero sano, sin embargo hay que tener en cuenta que ya en el comienzo del disco tenemos cierto desgaste, por lo menos en unos pocos sectores. El sistema se instala en el principio siempre, por lo menos si el disco está vacío. Por eso es la parte que más se desgasta. ¿Se acuerdan que hoy había dicho que en la pestaña de error scan yo revisaba el primer 10%? Bueno, justamente es por eso, porque la primera parte es la que más se desgasta. Y ahora vamos a ver en los gráficos que efectivamente es así. Acá podemos ver que en esta parte es en el principio. En el disco de esta computadora en la que les estoy mostrando, fíjense que también en el principio. Otro. Bueno, este disco está completamente destrozado. Fíjense el gráfico. Acá se rompió el patrón de X, y es más que X, es una B.
Fíjense, el mínimo de velocidad es de menos de 1 mega, 0,1 megabyte por segundo. El promedio 4 megabytes por segundo y el máximo 29 megabytes. Este disco, solamente viendo este gráfico así, no hace falta leer los valores, ya se sabe que está roto este disco, hay que reemplazarlo completamente. Y es un Seagate de 500 GB. La temperatura está bien, pero la superficie del disco está destrozada. Acá tenemos otro. Este disco también está muy mal. Fíjense los tiempos de acceso como están todos desparramados. Y la lectura, la línea azul, está muy baja. El mínimo tiene 7 megabytes por segundo y en promedio 34. Acá extrañamente, este es un disco de 500 gigas. Extrañamente la parte más sana está casi al principio. Pero en el principio acá podemos ver que tenemos una zona muy mala, donde la velocidad de lectura debe andar en unos 30 y pico, 40 megabytes por segundo. Y recién por acá sube. Este disco también es completamente inútil. Acá tengo otro. Este disco está muy bien también. Tengo acá unas zonas con sectores desgastados, pero normal. Fíjense que el mínimo sería de 40 por acá. 40 y 50. El tiempo de acceso también está bastante bien. 18 milisegundos tiempo de acceso. Y la curva, la línea de lectura es bastante uniforme, salvo por estas dos caídas, es bastante uniforme. Esta línea nunca la van a ver recta, jamás, siempre la van a ver así con picos. La cuestión es que los picos sean lo más uniforme posible. Acá en este caso está bastante bien. A ver, vamos al siguiente. Acá tenemos otro. Acá fíjense que la línea de lectura es bastante uniforme también. Tiene unas 4 caídas, pero son caídas muy chicas. Y el promedio está también en 80, lo que le había dicho yo, que el promedio más o menos anda en 80, poco más, poco menos. Y el tiempo de acceso, miren, 17 milisegundos. Les había dicho que anda más o menos en 20. Este disco también está sano. Es un disco de HGST de 500 GB. Y la temperatura, fíjense qué temperatura baja. 30 grados tiene. Acá hay otro disco. Este es un disco de 1 terabyte. Un Samsung de 1 terabyte. La temperatura la vemos que está bien. Perfecta, 34 grados. Pero fíjense la línea, qué poco uniforme que es. Tiene muchas caídas. Y acá la caída más grande es de 2 megabytes por segundo. El promedio está bien. Este disco se podría seguir usando, pero hay que advertir que puede llegar a fallar en un tiempo que no se puede determinar. Este disco, yo diría que se puede arriesgar a usarlo, pero si hay datos importantes, yo diría que habría que reemplazarlo. El próximo, con la temperatura también muy baja. Este es un Seagate, parece, de 500 gigas. Acá fíjense, la curva de lectura es bastante uniforme. Es una de las más uniformes que van a ver. Igual acá la del tiempo de acceso, bastante bajo, 16 milisegundos. Y en la velocidad, 93 megabytes por segundo. Acuérdense que les había dicho que 80 más o menos lo normal. Y el mínimo 55 megabytes por segundo. Este disco está sano. Acá tengo otra. Este es un disco bastante viejo. Es un Toshiba de 160 gigas. Bueno, la temperatura bajísima, 27 grados. Y fíjense la curva. La línea de... Bueno, sí es una curva. Se podría decir que es una curva también. Fíjense la línea de lectura, que es bastante uniforme, salvo acá por esta parte.
y en promedio está en 70, está bastante bien. El mínimo 45, el máximo 90. Y el tiempo de acceso 16 milisegundos. Este disco está sano. Acá tenemos otro. Esta curva también es bastante uniforme. Un disco de 320 GB, Toshiba. La temperatura muy baja, 28 grados. Y acá, lo extraño acá es que el patrón de X no está, es una B invertida. Sin embargo, no lo veo mal porque no se cruzan las dos líneas, porque el tiempo de acceso es bastante bajo, 15 milisegundos. Y la velocidad del disco está bastante bien, en promedio está 81 MB, mínimo 60, máximo 97. Este disco también está sano. Fíjense que uniforme es la línea de lectura. Acá tengo otro. Este es un Western Digital de 500 GB. Tenemos el patrón de X, línea de lectura y línea de tiempo de acceso que se cruzan formando la X. También este disco está sano. Tenemos un promedio de 95 y un mínimo de 50. Tenemos acá una pequeña caída que sería la mínima de 51. Pero este disco también está sano. Por alguna extraña razón, acá no me lee la temperatura. Acá otro Western Digital de 500 GB, tampoco me lee la temperatura, no sé por qué. Este disco tiene acá unas caídas. El mínimo de lectura es de 22 y el promedio de 93. Tiempo de acceso normal. Este disco se puede usar. Yo lo recomendaría para usar, pero hay que tener en cuenta de avisar que ya tiene ciertos signos de desgaste. La primera porción, que es donde suele estar instalado el sistema, está bastante sana, así que no le veo problema de usar este disco. Acá tenemos otro disco de Western Digital de 500 GB. Acá se ve todo normal, excepto por esta gran caída acá, una caída importante que es de 1,2 MB. Acá hay un disco muy dañado, un sector muy dañado, unos sectores muy dañados, no uno solo. Este disco habría que tener cuidado de no usarlo ahí en esa parte que es casi al final del disco. O sea que habría que usarlo nomás para instalar el sistema y algunos pocos datos. Bueno, bastantes datos totales de un disco de 500 GB. Este disco se puede usar con algunos resguardos. Acá tengo otro Western Digital de 500, tampoco me toma la temperatura. Son todos Western Digital de 500 los que no me lee la temperatura, no sé por qué. Este disco también está en bastante buen estado. Fíjense que la línea de lectura es bastante uniforme. Hay unas pocas caídas, pero no son muy significativas. Tenemos promedio de 96, máximo 124 y mínimo 56. Y la línea de tiempo de acceso bastante buena, 15 milisegundos. Y esas son todas. Miren, vamos a ver las temperaturas. Voy a pasar todos rápido y vamos a ver la temperatura. Fíjense, tengo 45, 34, 38, 34, 30, 34, 27. Acá hay uno desubicado que está en 45 grados centígrados. Este es un Seagate de 500 GB. Este seguramente por la temperatura debe ser algún disco de notebook. A ver, vamos a buscar. Voy a copiar el nombre del disco. Y acá lo tengo. A ver. Este de acá. Sí, un disco de 2.5 pulgadas. Un disco de notebook. Por eso probablemente sea la alta temperatura. En las portátiles, en las notebook, al disco, al estar encerrado en una carcasa tan chica, al lado del procesador,
ahí todo junto largando calor. Es normal que los discos de notebook den una temperatura más alta de lo que se puede encontrar en una computadora de escritorio. Pero mientras no lleguen a los 50 grados está bien. Voy a entrar a esta página acá que dice User Benchmark. Vamos a revisar por acá. En este caso, acá dice que está basado en 78 ejemplos. O sea, 78 personas analizaron su disco y de esos 78 exámenes se sacaron estos datos. Y acá podemos ver esto que dice 77 megabits por segundo, que yo calculo que debe ser el promedio. Sí, por acá dice lectura 76, escritura 79, el mixto 75 y bueno, el promedio de eso parece ser 77,1. Y a ver, yo que me está dando esto acá, el promedio que yo tengo es 79. Así que como podemos ver, efectivamente está bien. Bueno, así que como ya han podido ver, con este programita pueden diagnosticar la mayoría de las veces si un disco rígido está por fallar o está fallando. Simplemente con unos pocos datos. Revisando la temperatura, revisando después el Smart, a ver si está bien o mal. Y después, si quieren, el error scan, pero yo no suelo usarlo mucho. Pero lo que sí uso es esto acá, el gráfico este. Y después, si quieren ir guardando esto, cosa que no les había dicho, si quieren guardar, pueden acá, menú File, Save Screenshot, guardan un archivo PNG y en este caso les queda así como esto que tengo yo acá. Yo guardo todo esto, bueno, porque sirve para ir aprendiendo cómo tienen que funcionar los discos, ¿no? Esta información, la verdad que creo que es muy buena para reparar computadoras, porque algo que los técnicos no suelen saber es cómo diagnosticar un disco. Lo que yo veo que suelen hacer es pasar el check disk. El check disk no te dice si el disco está roto o por romperse. Por ahí veo que algunos usan solamente algún programa que te lee los valores del Smart. Una cosa que hay que destacar es que el Smart puede dar perfectamente bien, pero el disco puede tener sectores muy malos, como lo vemos justamente en el disco de la computadora que estoy usando ahora. Fíjense estos sectores que están acá bastante malos, pero todavía andan. Y el Smart me está dando todo perfecto, ni siquiera me está dando una advertencia de nada. Muchas veces pasa que se instala, principalmente las personas que recién empiezan. Windows se rompe el sistema, no inicia, se queda en el logo, arrancando ahí en el logo, intentando arrancar. Aparece la famosa pantalla de reparando inicio, no se repara nunca, se reinicia, se intenta reparar, se reinicia. Bueno, formatean, vuelven a instalar Windows y al rato o a los días vuelve a aparecer el mismo problema. Y la cuestión es que el disco tenía sectores dañados. Así que con este programa, si pueden acceder al sistema, bueno, lo pueden abrir y pueden revisar, antes de formatear todo, pueden revisar el disco, a ver si conviene formatearlo, si conviene cambiarlo, aunque sea que estén avisados si hay riesgo de que pueda volver a fallar. Y si no pueden acceder al sistema, bueno, pueden sacar el disco, enchufarlo en una computadora y revisarlo con este programita. Bueno, entonces así van a poder saber en qué estado está el disco y qué hacer antes de instalar el sistema. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva. Hasta el próximo video.